Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el coronel Lawrence Wilkerson para hablar de algunos de estos sistemas de alianzas que parecen estar desmoronándose. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer estar contigo de nuevo, Glenn. Así que, hay un enorme cambio global en nuestra época, bueno, que al menos define nuestro tiempo, que es este desplazamiento de poder de Occidente a Oriente, lo cual está alterando de forma previsible todos los sistemas de alianzas y, supongo, el propio orden mundial. En Europa, parecen estar atascados, ya que no pueden imaginar un mundo diferente de la política de bloques que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. En Asia Oriental, vemos países como Corea del Sur y Japón replanteándose su excesiva dependencia del sistema de alianzas con Estados Unidos. Y en Oriente Medio, ahora vemos también una reconsideración de cómo mantener su seguridad. Y supongo que el desarrollo más importante recientemente ha sido el intento de Israel de asesinar a los negociadores de Hamas en Doha, en Qatar. Pero creo que desde mi perspectiva, lo más significativo no es que los israelíes estén intentando matar a negociadores de paz, sino que esto se esté haciendo como un ataque contra uno de los países de la región más cercanos a Estados Unidos. Quiero decir, si Estados Unidos ni siquiera puede mantener a Qatar a salvo, ¿qué dice esto sobre el orden? Me preguntaba, ¿cómo interpretas toda esta situación, lo que está ocurriendo en Oriente Medio? Porque tengo que ser honesto, no me esperaba algo así. Yo tampoco lo había hecho, aunque siento que debería darme un golpe en la cabeza por no haberlo sospechado. Bibi Netanyahu es nuestra herramienta. Ya sabes que pienso eso. Creo que lo utilizamos. Nosotros, como imperio colonialista, lo usamos para cumplir nuestros intereses estratégicos, el principal de los cuales es proteger el flujo de petróleo del Golfo. Pero eso no ha cambiado en 50 años. Pero también para hacer otras cosas, como ejecutar la estrategia Clean Break, que exige que todos estos países sean esencialmente objeto de un cambio de régimen, terminando, creemos, con Irán. Quizás vaya más allá, pero ciertamente terminando con Irán, que se podría argumentar que es el principal culpable, si ese es el término adecuado, en la región. Con respecto al imperio y a Israel, probablemente lo sea. Pero no pensé que en el intento de utilizar a Israel para esto, porque eso es lo que creo que está ocurriendo. Israel no nos dirige a nosotros, nosotros los dirigimos a ellos. Pero en este caso nos hemos encontrado con un líder en Israel que no presta mucha atención a esa relación y piensa que la controla, y que cualquier cosa que haga tendrá que ser seguida, por así decirlo, por Estados Unidos. Así que estoy escuchando, y de fuentes muy fiables, y permíteme retroceder un poco y contarte lo que escuché, y puede que tú también lo hayas oído, de Gilbert Doctorow, el Dr. Doctorow, en el programa del juez Napolitano esta mañana. Después de sus conversaciones, con una persona cuyo nombre no quiso revelar, y no le culpo, con un parlamentario alemán, según entendí sus comentarios, que pasaba mucho tiempo entre Alemania e Irán. Y me dijo, o ya sabes, en el programa el Dr. Doctorow dijo, en esencia, que lo que ocurrió fue que Netanyahu le dijo al presidente Trump categóricamente que iba a usar un arma nuclear contra Irán. Y lo que hizo el presidente Trump fue decir, no lo hagas, yo me encargaré. Y ese encargo serían los B-2 y los ataques subsiguientes a Fordo, Isfahan y otras instalaciones nucleares iraníes. Eso evitaría que sucediera. Ahora se podría decir, si todo esto es cierto, que Netanyahu solo estaba faroleando y que lo hacía precisamente para que Trump hiciera exactamente lo que hizo. Pero eso es un indicador de dónde estamos con este individuo. Este individuo está ahora mismo atrapado tanto en una trampa política como en una trampa militar, o de seguridad, como yo la llamo. Está involucrado en varios frentes. Está perdiendo a su ejército. Está perdiendo a la ciudadanía de Israel. Si no tuviera estas restricciones draconianas sobre los viajes,
probablemente habría perdido otro millón, además del millón que ya ha perdido. Está perdiendo por todos lados. Y por eso, el único camino que ve es seguir adelante y redoblar y triplicar la apuesta. Creo que eso significó que tuvo que detener estas negociaciones porque quiere destruir a todos los que pueda antes de que ocurra cualquier alto el fuego. Y desde luego, antes de que termine la guerra. Y estas negociaciones lideradas por Wilkerson iban a detener eso. Iban a ponerle fin y llegar a algún tipo de acuerdo de alto el fuego y luego algún tipo de acuerdo sobre la situación posterior al conflicto en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y demás. Bibi no puede tolerar eso, así que decidió enfrentarse a los negociadores, de la misma manera que hizo lo mismo, de forma asesina, en Irán durante las negociaciones. Pero realmente me preocupa el hecho de que hay indicios muy claros, de algunos de mis contactos dentro del complejo de seguridad, de que en realidad fuimos informados y que de hecho volamos una especie de CAP sobre Doha, patrulla aérea de combate. No con cazas. Eso habría sido demasiado obvio. Lo hicimos con aviones de transporte, aviones logísticos, que más o menos sobrevolaban la zona de Al-Udeid y del ataque, y confirmaban a los israelíes, mientras entraban, sobre el espacio aéreo de otros países, por supuesto, que no había nada que los desafiara. Así que siguieron adelante. Si Donald Trump sabía esto o no, es una verdadera incógnita para mí, tanto como ciudadano estadounidense preocupado por mi país, como también como profesional militar, porque sé cómo funciona el proceso de acción en crisis. Y sé que los presidentes realmente pueden adoptar una de dos metodologías. Pueden adoptar la que más le gusta a los militares y que siempre piden, que es dar el máximo margen de maniobra al comandante del mando unificado sobre el terreno, en este caso, el comandante del mando central, at moments in Bahrain, en Udeid. Eso significa que puede hacer lo que quiera en tierra, en el aire, dentro del alcance general del concepto de operaciones. El otro método, y por supuesto hay variaciones, pero el otro método claro es que el presidente controla todo. Piensa en Ronald Reagan y el ataque a Libia, ¿en qué? 1986, o cuando fuera, no en 2008. Cuando fuera la operación El Dorado Canyon, cuando los FBI 111 atacaron Libia. El control sobre eso era bastante estricto, muy estricto. Entonces, ¿qué conceptos se estaba utilizando? ¿Qué técnica operativa se estaba empleando? Fue el comandante del mando unificado quien decidió que lo haría. Porque están así, Glenn. Él tiene gente en las oficinas del Estado Mayor de Israel, y ellos tienen gente en sus oficinas del Estado Mayor. Están muy unidos, tan unidos como labios y dientes. Así que tenía que saber que esto iba a suceder. Y tomó él la iniciativa por su cuenta y proporcionó esa cobertura, y en efecto, violó nuestra relación con nuestro otro aliado en la región, Qatar. No lo sé. ¿O fue Trump quien lo ordenó? ¿Trump le ordenó hacer eso? ¿O fue Hegseth quien le ordenó hacerlo? Porque estoy bastante seguro de que lo sabíamos y de que en realidad ayudamos a protegerlo. Así que esto es un verdadero enigma para mí, tanto como profesional militar como ciudadano. No sé si no estamos avanzando aún más por este camino de absoluta perfidia. Quiero decir, entrar en negociaciones con los iraníes y luego permitir que los israelíes asesinen a varias de sus personas clave y a sus familiares. Volvamos al asesinato de Soleimani. Él también estaba en una misión de paz y lo atacamos. Y ahora aquí estamos, atacando Doha para impedir cualquier negociación exitosa en nombre de Bibi Netanyahu. Esto no es bueno. También me interesa el papel de Estados Unidos en esto. Cuando quiero analizar los cambios en los sistemas de alianzas, a menudo solo se observa la evolución en la distribución del poder, para intentar evaluar cómo están cambiando también los intereses estadounidenses. Pero algo que también ocurre cuando hay un gran cambio en la distribución del poder es que la forma en que Estados Unidos define sus propios intereses
también está experimentando un cambio inmenso. Es decir, debería quedarse en Europa, debería marcharse, debería dar menos prioridad a Israel, o simplemente fortalecer su relación. En otras palabras, también se puede esperar una mayor lucha interna dentro de un Estado que atraviesa grandes cambios. Es decir, de forma comparable con la Unión Soviética, cuando se evalúa la política soviética, se tiende a verla como una sola entidad. Pero si se mira en su interior, había luchas internas entre Gorbachev y Yeltsin. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de analizar el comportamiento de unas. Fuiste a la Escuela de Interpretación de Conflictos del Imperio Soviético. Yo también. No creo que tenga sentido la idea de que todo está siempre coordinado y aprobado por el jefe. No, exactamente. Pero a diferencia de ti, yo no tengo experiencia como coronel, ni experiencia en el gobierno, ni he pasado tiempo en la Casa Blanca. Así que tenía curiosidad, con tu trayectoria, ¿cómo evalúas la situación? ¿Qué gravedad crees que tiene la lucha interna? Porque tendemos a centrarnos en la oposición a la administración Trump, pero incluso dentro de la administración Trump hay de todo. La gente tira en diferentes direcciones. ¿Hasta qué punto crees que esto puede influir en este ataque a Qatar? Creo que está completamente agotado. Y creo que se ve agravado significativamente por el hecho de que no hay un jefe de seguridad nacional. Marco Rubio no está desempeñando el papel de asesor de seguridad nacional. La persona dentro del proceso de toma de decisiones en el imperio, desde que Eisenhower consiguió a Goodpaster y a varios otros para modelar este papel, es el asesor de seguridad nacional. Y esa es la persona clave. Abandonamos el gobierno de gabinete después de la Segunda Guerra Mundial. Las reuniones de gabinete son solo una formalidad para las cámaras de televisión. La reunión real que marca la diferencia en la política exterior y de seguridad, que al fin y al cabo, para un imperio, es la política, es el Consejo de Seguridad Nacional. Y la persona que orquesta eso es el asesor de seguridad nacional y normalmente su adjunto, quienes tienen grandes responsabilidades en ese sentido. Ahora, hemos tenido variaciones sobre este tema desde 1950 o 1952, siendo Eisenhower el primero. Él realmente creó el modelo a seguir con Goodpaster y otros, que evolucionaron hasta ocupar ese puesto, el cual no está sujeto a la confirmación del Senado. No es un nombramiento político en ese sentido. Se supone que el asesor de seguridad nacional debe ser una persona muy competente. Se supone que debe ser alguien como, por ejemplo, aunque lo detestes, era realmente bueno, Henry Kissinger. O alguien como Brent Scowcroft, que probablemente fue uno de los mejores que hemos tenido. No tenemos nada de eso. Así que lo que tenemos es caos. Tenemos un caos absoluto. Tenemos a Rubio en su papel de secretario de Estado centrado principalmente en Venezuela, pero también en otros aspectos de América Latina, que parece detestar de forma rutinaria. Tenemos a Pete Hegseth, concentrado en eliminar todos los vestigios de defensa del Departamento de Defensa y convertirlo en pura guerra, incluyendo la eliminación de mujeres. Es un caos, Glenn. Es un caos, y no hay nadie que orqueste nada parecido a la unidad, el propósito o la intención estratégica. No hay un presidente que haga eso. Gobierna principalmente por WhatsApp, tweets, como lo quieras llamar. Y sus comentarios son tan poco diplomáticos que me pregunto si la gente en el mundo tiene idea de hacia dónde se dirige en cualquier momento sobre cualquier tema. Así que es un caos. Esa es la respuesta a tu pregunta. No hay dirección, no hay estrategia, no hay política, no hay una estrategia para implementar esa política, y no hay personas actuando de acuerdo con esa estrategia. Ahora, acabamos de tener un cambio importante, quizás, de dirección con esta estrategia de defensa que se ha filtrado, que en esencia es una descripción de una moderada retirada, si no más. Aún así, en esa estrategia mencionan, pero casi de manera formal, a Rusia y China.
Todavía mencionan algunos otros aspectos de la antigua estrategia, pero en esencia, dicen, en consonancia con los comentarios realmente extraños de Trump sobre espero que Xi Jinping, Vladimir Putin, Modi y la OCS disfruten de su unión. Ya sabes, eso es más o menos lo que dijo después de que le informaran sobre lo que ocurrió en la serie de reuniones de la OCE. Y esta es una respuesta a eso por escrito. Vamos a replegarnos y solo nos vamos a concentrar en el hemisferio occidental. Vamos a concentrarnos, dice explícitamente que los puntos de concentración son el territorio nacional y el hemisferio occidental. Y el reciente ataque, sin embargo, en contra del derecho internacional y de todo otro principio del derecho humanitario, al barco que se dirigía a Trinidad desde Venezuela, es un indicador de ello. Creo que esa es la manera en la que vamos a concentrarnos en el hemisferio occidental y en América. Ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo en Washington, D.C. Estamos a punto de verlo, posiblemente en Chicago. Ya lo hemos visto en Los Ángeles. Lo vemos en las fronteras del sur. Así que si ese es el caso, y esta es la primera articulación real de la política y de las estrategias que se están desarrollando para implementar nuestro despliegue interno de militares, milicias y policías, y en el extranjero, disparando a personas en alta mar que transportan drogas, entonces hemos hecho un cambio importante. Y en esencia, estamos diciendo a nuestros aliados, pocas posibilidades. Estados Unidos se está retirando. De nuevo, esto es bastante importante, no solo para Oriente Medio, Asia Oriental y Europa. Sin embargo, no son muy buenas noticias para Venezuela. Si restaurar el control sobre el patio trasero ahora se eleva como un objetivo clave. ¿Cómo crees que los países de Oriente Medio se reorientarán en consecuencia? Es decir, si Estados Unidos se retira un poco, esto obligará a los estados del Golfo a replantearse su relación con Irán en términos de resolver parte de la, supongo, hostilidad mutua. Lo pensarías, porque retrocediendo un poco y volviendo a la declaración de Carter en ¿qué fue el 78, el 79? De que el Golfo Pérsico era un interés vital de Estados Unidos por el flujo de petróleo y demás. Y luego, considerando la evolución de esa estrategia desde entonces, parece que ahora no la basamos tanto en el petróleo, aunque sigue siendo un componente fundamental, creo, para la potencia colonial que es Estados Unidos. Pero en esta estrategia del clean break, que están impulsando multimillonarios y otros entre bastidores que quieren culminar esa estrategia del clean break, los llamamos neoconservadores, pero son más que eso. Algunos de ellos son globalistas en esa terminología. Algunos simplemente odian a los persas. Y eso se remonta al síndrome mental surgido de los 444 días de rehenes estadounidenses en Irán. Pero en fin, quieren derrocar ese régimen, así que eso está complicando la situación ahora mismo. Pero sí creo que estamos replanteándonos toda la cuestión. Ahora tenemos mucho petróleo, eso podría no durar, y desde luego podría no hacerlo si el precio cae en picado, porque el fracking es muy costoso. Estamos en una posición bastante buena y ya no nos preocupan tanto nuestros aliados, que es lo que yo observé como profesional militar al final de mi carrera y luego como diplomático con Colin Powell, que estábamos reduciendo nuestra implicación porque ya no teníamos tanto interés en el petróleo del Golfo. Bueno, eso ahora se complica por el hecho de que, me han dicho, fuentes muy competentes en las comunidades petroleras de Irak, que si estuviera funcionando a pleno rendimiento, es decir, si todo fuera eficiente, si todo funcionara como debería, si todas las grandes compañías estuvieran allí trabajando duro, probablemente superaría a Arabia Saudí en términos de producción de petróleo. Ya está produciendo mucho petróleo, así que digamos un 20% así. El 90% de las necesidades mundiales siguen pasando por el estrecho de Hormuz. Y gran parte del petróleo de Irak iba a China. Creo que Rusia ha reemplazado parte de eso, pero aún así China tiene interés en el petróleo iraquí. Así que no sé qué van a hacer.
pero me resulta muy difícil creer que Arabia Saudí, los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo en general, la Liga Árabe, Egipto, no estoy seguro de lo que van a hacer porque son tan ineptos. Son casi tan ineptos como nosotros. Y cada vez más están sentados sobre poblaciones inquietas. Sisi, de manera increíble, porque ni siquiera puede alimentar a los egipcios y tiene a unos 2 millones de refugiados en su territorio. Y además tiene este problema justo al lado, en Gaza. No sé hacia dónde van, igual que no sé hacia dónde va Erdogan. Sabes, si yo fuera Arabia Saudí, creo que probablemente cogería el teléfono, llamaría a Erdogan y le diría: resolveré tus problemas económicos si simplemente atacas a Israel y Siria y les das una lección. Eso es lo que haría si fuera Mohammed bin Salman. ¿Tienes problemas económicos? Yo los resuelvo. 200.000 millones de dólares estarán en tu cuenta bancaria la próxima semana, o lo que sea. Pero no va a ocurrir. Y simplemente no veo ninguna dirección por parte de los árabes. Recuerdo un comentario, apócrifo o no, no creo que lo fuera, que se atribuyó a Moshe Dayan al final de la Guerra de los 6 días de 1967, cuando un periodista lo perseguía e intentaba que dijera: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste eso? Y él se dio la vuelta y dijo: bueno, ayuda a estar luchando contra árabes. Pues ahí tienes un comentario. Los árabes parecen no ser nunca capaces de organizarse, especialmente en lo que respecta a su dependencia del imperio. Pero puede que lo consigan con este tipo de acontecimientos, especialmente si el imperio sigue adelante con lo que ellos han sospechado durante una década o más, y es que estamos planeando replegarnos. Bueno, la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio ha sido obviamente muy destructiva, como has mencionado muchas veces, especialmente basándote en tu experiencia en la administración Bush en los años 2000. Pero cuando Estados Unidos se retira, tampoco es que la alternativa sea una utopía. Hay muchos problemas sin resolver y posibles alteraciones en la región que pueden sustituir a los problemas actuales. No menos importantes serán los 50 millones de estadounidenses como Huckabee, nuestro embajador en Jerusalén, que creen que el fin del mundo está cerca y que si nos retiramos, lo estropearemos. No te puedes inventar estas cosas. Bueno, no es tranquilizador cuando la gente recurre a las escrituras para la política exterior. Escuché esta revista con Ted Cruz y Tucker Carlson. Cruz utiliza consejos de mediciones de seguridad de Génesis. Sí, pero creo que también interpretó la Biblia de forma un poco creativa ahí. Absolutamente. Eso es una de las fortalezas de esta gente. Encuentran cualquier versículo o capítulo que encaje con sus ideas preconcebidas y lo lanzan ahí. Pero incluso si ese fuera el caso, probablemente no deberíamos dejar que textos de hace 2000 años determinen nuestra política de seguridad. También quería preguntar qué significa esto para el sistema de alianzas transatlánticas, porque creo que al principio muchos europeos pensaron: podemos simplemente esperar a que pase Trump como la última vez y volveremos a cómo eran las cosas antes. De hecho, se creía que la guerra de Ucrania iba a revitalizar la relación transatlántica. La OTAN tenía, ya sabes, un nuevo propósito. La Unión Soviética había vuelto, o había intentos de restaurar la Unión Soviética. Todas esas narrativas absurdas que servían a un propósito. Pero ahora, en cambio, parece que esto ha llevado a Estados Unidos a la conclusión de que están agotados en Europa y buscan deshacerse de esto. No necesariamente para acabar con la guerra, sino al menos para externalizarla y cargarla sobre los europeos. Pero ¿qué ves tú para el futuro de Estados Unidos y Europa? Tú y yo hemos hablado en el pasado sobre las pizarras que teníais en la Casa Blanca, con qué líderes europeos debían ser promovidos y a cuáles había que aplastar. Quiero decir,
¿Crees que esto va a continuar? ¿O ves una relación más dividida aquí? Hay diferentes respuestas que daría desde un punto de vista táctico, dependiendo de si hablamos de Israel, Alemania, Francia, los países escandinavos o cualquier otro. Pero te daré mi opinión general, y es que no funcionó. Sabes, en mi administración empezamos realmente a comprar gobiernos en Europa. Empezamos a utilizar todo tipo de ONG y otros tipos de organizaciones, con USAID como la más destacada. Por eso no tuve demasiados problemas con lo que Rubio hizo con USAID. Porque iniciamos este impulso para atraer a los Jens Stoltenberg, los Mark Rutte, los Starmer, los Macron y finalmente a Scholz y luego a Merz y otros líderes similares. El presidente finlandés hizo recientemente algunos comentarios que me hicieron pensar que podría estar alejándose un poco de esta droga, de este narcótico. Lo que ha pasado es que eso se ha derrumbado, se ha desmoronado. Tanto el hecho de que lo hayamos hecho, como el hecho de que ellos sean el producto de que lo hayamos hecho ahora, se está desmoronando. Macron es el primero en mostrar realmente vulnerabilidad, pero Alemania le seguirá, y sin duda también Gran Bretaña, y otros países también, en los próximos 2 años aproximadamente, a medida que sus sistemas políticos cambien. Todo esto para decir que creo que la combinación de esta ineptitud de Europa, demostrada en su intento casi estridente de mantener a Estados Unidos dentro, y Estados Unidos no aceptando eso, y ahora probablemente repudiándolo formalmente, o al menos acercándose a repudiarlo formalmente, de manera escrita y desde luego de manera práctica, va a destruirlo, destruir toda la unidad. Devolverá a la UE a la cueva de la que nunca debió salir. Y quiero decir, todas las personas que empezaron esto con la unión monetaria, el carbón y todas las demás cosas que con el tiempo dieron lugar a la UE, ahora están viendo cómo todo se desmorona a su alrededor, creo yo. Así son los gobiernos y así son los países. Y uno se pregunta hacia dónde va todo esto, pero no va a ayudar en ese camino el hecho de que el vínculo transatlántico también vaya a romperse. No sé lo que eso significa a largo plazo. Temo lo que pueda significar a largo plazo para ambos lados del Atlántico. Igual que temo lo que está ocurriendo en el Pacífico con otras 2 alianzas, la coreana y la japonesa. En realidad están mostrando, no los llamaría dolores de crecimiento, están mostrando dolores imperiales también con las alianzas. Los únicos que realmente se mantienen fieles, como si estuvieran pegados al imperio, son los australianos. Pero creo que eso también cambiará. Así que es una situación muy fluida en este momento, sobre todo por esta transferencia de poder, esta enorme transferencia de poder. Estaba mirando esto esta mañana, sus espectadores no pueden verlo, pero esto es una página del libro de Peter Frankopan, Las rutas de la seda, una nueva historia del mundo. Si miras estos ferrocarriles ahora, esto probablemente tenga unos 5 años. Pero estos ferrocarriles que salen de China, cruzan Rusia en la esfera norte, cruzan el Cáucaso y Asia Central en la esfera central, y cruzan Irán y llegan hasta Berlín y Varsovia en la del sur. Estas son líneas de ferrocarril que están construidas y en funcionamiento, y que transformarán el mundo en términos de comercio. Salen desde el este y van hacia el oeste, deteniéndose en todas las paradas intermedias, desde Dushanbe hasta Samarcanda, llegando hasta Ankara, Varsovia, Berlín y puntos aún más occidentales. Este es el nuevo mundo. Esto también evita la mayor amenaza para el éxito económico, por así decirlo, que el imperio podría ejercer sobre ellos si quisiera. Su marina en alta mar, porque todo esto es terrestre. Esto se remonta a hace 2000 años, cuando se produjeron cambios con diferentes imperios y la forma en que realizaban su comercio. Iban por el interior para evitar lo que ocurría en alta mar,
porque ciertos imperios tenían grandes armadas y eran traicioneros en el uso de esas flotas. Así que se dirigieron hacia el interior. Un ejemplo perfecto es la ruta de este ferrocarril que sube por el Golfo Pérsico y entra en el vientre blando, por así decirlo, de Rusia, beneficiando a la región del Cáucaso. Todo esto está ocurriendo y no podemos hacer nada al respecto. Es inexorable. Está sucediendo porque la economía número 1 del mundo lo respalda. Y ahora hemos obligado al país más grande del mundo en cuanto a población, la India, con un gran potencial económico, si alguna vez logra aprovecharlo bien, y a Rusia a formar una triple alianza, por así decirlo, en nuestra contra. Esto no es bueno para Europa ni para Estados Unidos. Y Estados Unidos se está alejando de Europa, así que no habrá cohesión para oponerse a esto. Y no me refiero a oponerse en términos de seguridad, ya sabes, con ejércitos, bombas, balas, bayonetas y demás. Me refiero a una competencia estratégica que también vaya acompañada de colaboración y cooperación estratégicas, porque tenemos desafíos realmente grandes ante nosotros, como la crisis climática y las armas nucleares sin tratados. Algo en lo que Trump, de hecho, empezó bastante bien en Alaska y logró captar la atención de Putin. Me han dicho que ese fue el único punto exitoso. Putin estuvo de acuerdo con él. Quería renovar el nuevo START en febrero de 2026 o antes. Y quería involucrar a Xi Jinping, además de hablar sobre otros estados con armas nucleares e integrarlos en un régimen multilateral mundial que al menos intentara controlar un poco esta proliferación desmedida de armamento nuclear que tenemos ahora. Eso está muerto. Por lo que entiendo, ahora está muerto. Putin se ha rendido con Trump. Así que, ¿hacia dónde vamos? No tengo ni idea, pero sé que no es bueno. I don't have a clue, but I know it isn't good. Bueno, también usamos expresiones como Europa esto y Europa aquello, como si fuera una entidad. ¿Pero crees que los europeos podrían siquiera ser una unidad cohesionada? No es que ahora sean tan cohesionados, pero la idea de que puedan tener una política común, tienen intereses muy diferentes. Si no están anclados en la relación transatlántica, y tampoco cuentan con la ayuda de Estados Unidos, que en cierto modo ayuda a elegir a los líderes de Europa. ¿Hasta qué punto crees que es posible que los europeos sigan siendo un polo de poder si ni siquiera están tan unidos desde el principio? Creo que tienen que hacer lo que Colin Powell, Archie Bush, Jim Baker, Brent Scowcroft y muchos otros, hasta Dick Cheney, plantearon al final de la Guerra Fría. Y eso era que necesitan desarrollar su propia identidad de seguridad y que ésta debe evolucionar eventualmente hacia una identidad de seguridad independiente. Eso no significa que no puedan cooperar de forma interoperable. Vosotros tenéis rompehielos, nosotros no. Así que Finlandia, tú tendrás el papel de romper el hielo si vamos a la guerra en el Ártico o lo que sea. Ese tipo de cosas aún podrían suceder. Y el paraguas nuclear de Estados Unidos aún podría extenderse sobre ellos. Pero tienen que asumir su propia seguridad de manera visceral, convencional, sobre el terreno y en el mar. Creo que ese sigue siendo un concepto viable, pero no veo el liderazgo en Europa para lograrlo. Y definitivamente no lo veo en Washington para ayudarles a conseguirlo. Lo que veo es este nuevo documento que dice que vamos al hemisferio occidental y al territorio nacional. Bueno, si los europeos hubieran sabido que Estados Unidos se replegaría, probablemente no habríamos ido a la guerra contra Rusia, ni habríamos librado una guerra por poderes, porque esto parece que está fracasando. Sin embargo, ¿cómo interpretas la situación ahora, en esta guerra contra Rusia? Porque en este momento, los rusos están llevando a cabo una estrategia de desgaste muy dura y brutal para finalmente derrotar a los ucranianos y terminar la guerra. Y bueno, digamos que hay cierto pánico, especialmente en Europa. Se perciben los políticos y los periodistas. Siguen diciendo, ya sabes, alto el fuego, tenemos que intervenir en la guerra. Al mismo tiempo, ya sabes, sanciones, armas. Así que el hilo conductor es que tenemos que hacer algo porque ahora las cosas van por mal camino.
Pero no estoy seguro de qué opinas, por ejemplo, de los drones rusos que supuestamente acabaron en territorio polaco. Es muy interesante que eso ocurriera en un momento en el que los polacos hablaban de forma bastante contundente. No habrá tropas en Ucrania, no habrá tropas polacas en Ucrania. ¿Cómo conseguir que cambien de opinión? Esta no es la manera de lograrlo. En mi opinión, esto fue una maniobra, o bien fueron drones extraviados. Quiero decir, es posible que simplemente fueran drones fuera de rumbo. Hay tantos en el aire que sorprende que no hayamos visto más casos como este. Sospecho que sí los ha habido, simplemente no se informa de ellos todo el tiempo. No creo que tenga mayor importancia. Es una tormenta en un vaso de agua. Si se trata de una especie de operación de falsa bandera, es gente intentando influir en cosas que ya, bueno, el agua ya ha pasado bajo el puente. Y la primera parte de tu pregunta indica eso. Lo que está haciendo Putin, lo que está haciendo el ejército ruso, yo lo comparo un poco con la batalla de Kursk, la verdadera batalla de Kursk en la Segunda Guerra Mundial, donde después de eso, la Wehrmacht huía y los rusos avanzaban caminando, pero disparaban mientras caminaban, y desde el Vístula hasta Berlín no tardaron mucho más. Creo que el ejército ucraniano, según el objetivo de la OMS de Putin, está siendo completamente destruido. Y creo que eso es lo que va a seguir haciendo, de una manera muy metódica al estilo ruso. Va a hacer que lleguen a puntos donde las cosas parezcan complicadas y luego los va a destruir cuando lo hagan. Creo que probablemente también va a separarse y tomar Odessa. Puede que tome otras partes de otros oblast además de los que ya tiene, pero no creo que cruce el de Dnieper de manera significativa, salvo, ya sabes, bajando por él hasta Odessa, tomando Odessa, y quizá lo haga a su propio ritmo. Mientras tanto, el objetivo principal, destruir completamente las Fuerzas Armadas de Ucrania, se estará llevando a cabo. Eso es lo que está ocurriendo. Y en algún momento, creo que vas a ver el colapso del gobierno ucraniano. Supongo que mi última pregunta tiene más que ver con cuál será la propia posición de Estados Unidos en todo esto. Es decir, mencionaste la retirada, que parece creíble, dadas las dificultades que enfrenta Estados Unidos, pero no se trata solo de un cambio de poder e ideología. También parece estar relacionado en parte con las capacidades. Es decir, Estados Unidos tiene algunos problemas económicos en el horizonte. ¿En qué te fijas cuando consideras la posible, decadencia del imperio? ¿Te centras en lo económico, lo militar, lo político, lo moral? ¿Cómo evalúas la sostenibilidad de la hegemonía estadounidense? ¿Qué es? Supongo que si hay una retirada, eso es una buena señal de que se están ajustando a realidades desfavorables. Una respuesta rápida a tu pregunta, de varios componentes, es que se parece mucho al Imperio Romano de Occidente en su final. Todo está influyendo en el deterioro. Una deuda agregada de más de 30 billones. Pronto serán más de 40 billones de dólares. Un pago anual de intereses de $1 billón en breve. Y en menos de 6 o 7 años, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, eso será de 2 billones. Lo que, con los aumentos nominales, consumirá todo el gasto federal discrecional solo para pagar los intereses de la deuda. Algunas personas dicen que estamos buscando una guerra global, quizás una guerra nuclear, para intentar salir de esa deuda. Espero de verdad que eso no sea lo que estamos buscando. No creo que funcionara de todos modos. Creo que aceleraría el deterioro de Estados Unidos y quizá desmembraría la Unión, por así decirlo. Esa posibilidad siempre está ahí, especialmente cuando se empiezan a hacer cosas como las que Trump está haciendo ahora mismo. Puedo imaginar que algunos estados considerarían más favorable para su futuro, desde su perspectiva inmediata, no ser miembros de la Unión, por así decirlo. No es una imposibilidad, el desmembramiento del país. Si retrocedes y miras las cartas que Jefferson y Adams enviaron después de reconciliarse,
verás que les preocupaba este tipo de cosas. Principalmente les preocupaba la guerra que sabían que se avecinaba por la esclavitud. Pero esa preocupación expresada era una preocupación que se puede traducir en algo más que la esclavitud. Es el propio concepto de una entidad de unión federal democrática, llámese como se quiera. Yo lo llamaría un cónclave federal con tendencias democráticas. Pensaban que sería imposible mantener eso unido durante más de un siglo, y lo hemos mantenido unido durante más tiempo que eso. Así que, se podría decir, ya ha pasado su fecha de caducidad. Y desde que nos convertimos en imperio, ciertamente en 1945, pero construyéndolo desde 1870 hasta 1945, simplemente hemos perdido el rumbo. Durante un buen tiempo tuvimos otro monolito ahí fuera que nos controlaba durante la Guerra Fría, pero ahora no tenemos nada parecido. Pero se está gestando, pero no tiene intención de guerra. No quiere la guerra. No quiere tener nada que ver con la guerra, porque sabe que perderíamos convencionalmente en cualquier enfrentamiento que tuviéramos en el mar de China Meridional, en Taiwán o donde sea. Vamos a perder en Irán, Glenn, si entramos allí, y entonces pasaríamos a lo nuclear. Y no quieren que eso ocurra. No lo quieren. En ninguno de los países de la OCS creo que los líderes quieran una guerra nuclear. Las únicas personas a las que oigo hablar de una guerra nuclear viven en Estados Unidos. Y los oigo hablar de ello de las formas más increíbles, como esta idea de sacarnos de la trampa de la deuda en la que nos hemos metido, provocando una guerra que finalmente se vuelve nuclear y la ganamos porque tenemos mejores armas nucleares. Ahora bien, esto es un elemento marginal, pero en algunos casos lleva uniforme. Y me inquieta escuchar a la gente hablar así, salir de nuestra trampa de deuda, provocando una guerra global que incluso podría volverse nuclear. Eso, para mí, es un disparate. Pero miro atrás en la historia de los imperios y digo, espera un momento, Larry, no es un disparate. Mira lo que intentaron hacer algunos de los otros imperios en la historia cuando estaban en decadencia. Así que ahora mismo me da miedo. Estoy al final de mi vida, y pasé 31 años de ella en el ejército y aproximadamente 40 años en el gobierno. Y estoy viendo cómo mi país se desmorona. Y estoy viendo a un payaso de verdad. Quizá tenga algún buen instinto, pero es un payaso en lo que respecta a la toma de decisiones, la política y la estrategia. Y payasos a su alrededor orquestan la caída. No es nada reconfortante. No es nada reconfortante en absoluto. Estoy realmente preocupado por mi país. Entrevisté en este programa a un amigo en común nuestro, el juez napolitano, y él hacía la predicción de que no creía que Estados Unidos pudiera mantenerse unido, no solo como consecuencia de los problemas económicos inminentes, sino también de los problemas políticos y sociales del país. Pero la posibilidad de que esto escale hasta convertirse en una gran guerra con armas nucleares es, como mínimo, bastante preocupante. ¿Escuchaste a Gilbert Doctorow en el programa de Judge esta mañana? Creo, o lo vi esta mañana. El parlamentario alemán que le contó que la forma en que Irán cayó en la Guerra Hermosa fue que Bibi llamó a Trump. Y este parlamentario alemán había pasado muchos años en Irán por Alemania. Creo que era diplomático en ese momento. Y lo que ocurrió fue que Bibi llamó a Trump y le dijo, voy a usar un arma nuclear en los sitios. Fuera un farol o no, quién sabe. Pero Trump dijo, no hagas eso, no hagas eso. Yo me encargaré de ellos por ti. Yo me encargaré de ellos por ti. Y así fue como conseguimos el asunto del B-2 y el bombardeo de Fordow y otras instalaciones. Y advertimos a los iraníes que lo íbamos a hacer. Ahora, yo sabía que lo habíamos hecho. Sabía que habían tenido tiempo para mover equipos críticos y demás. Sabía que les habíamos advertido que íbamos a bombardear. Luego, pasamos a las negociaciones y con gran perfidia,
Dejamos que Israel matara a muchos de los suyos y todo eso en medio de las negociaciones. La discusión fue realmente interesante desde el punto de vista de la venalidad de mi país. Y desde luego no necesitaba ninguna confirmación adicional de la venalidad de Bibi Netanyahu. Pero fue una discusión tremenda, de verdad. Bueno, Gilbert Doctorow me lo dijo. Bueno, me envió un correo electrónico con este encuentro con el parlamentario. Y pensé para mí mismo, sin embargo, que esto cambia las cosas. Si es correcto, quiero decir, hay muchos sí aquí, pero si es correcto, tendrá un gran impacto en cómo se interpreta todo esto. Porque de esta manera, si no es cierto, entonces, por supuesto, Trump atacó de manera muy imprudente los reactores nucleares de Irán, lo cual es pura locura. Pero si es correcto, según la historia, ahora es casi un hombre de paz, evitando una guerra nuclear. Pero mi punto es que es bastante importante saber si esto es correcto o no, porque eso sitúa a Trump, o bien como alguien que previene una guerra nuclear, o como un loco que ataca un reactor nuclear. Así que vale la pena investigar, buscar personas o filtraciones, o algo que indique o sugiera lo que realmente ocurrió en este conflicto. Incluso le pregunté a Mohammad Marandi sobre esto en este programa, porque fue asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Y de nuevo, no hubo mucho... Bueno, él no está directamente vinculado al gobierno, así que tampoco tendría esa información. Pero es algo interesante, porque eso es algo que a los rusos también les gustaría saber. ¿Están los estadounidenses ahora afilando sus cuchillos mientras negocian con ellos? ¿O es Trump sincero en su deseo de cambiar fundamentalmente las relaciones? Esto sería un muy buen indicador para mostrar qué tipo de hombre y presidente es Donald Trump. Lo es. Y tengo que decirte que me he reafirmado en mi opinión de que podría ser una representación precisa de su forma de tomar decisiones respecto a esa situación. Porque la gente me lo dice, incluso el juez de vez en cuando, el juez napolitano que conoce a Trump y lo ha conocido durante mucho tiempo, que en el fondo no le gusta la guerra y no le gustan las armas nucleares, y que si llegara el caso y tuviera la capacidad de hacerlo, lo haría. Lo detendría. At ik tips waar je het dood, Christorid, boal si. Me no let despis tu en tuithan of fin, el discurso mo. Simleni simbolash de winged. Hook, line, and sinker, the MAGA line. I just don't know. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, así que gracias por tus aportaciones. Hay muchas preguntas que deberían responderse. Una crítica a la administración Trump, desde mi punto de vista, es la política intencionada de ambigüedad estratégica. Es decir, dejar que todos sigan adivinando. Esto no es algo que me resulte tranquilizador. No facilita mucho predecir en qué dirección van. Pero de nuevo, esto es intencionado. Así que, gracias de nuevo. De verdad, gracias por darme la oportunidad.